Shaburux presenta Ecos de Terror. Si el engranaje del universo funciona bien, el bien siempre compensa el mal. Pero el bien puede ser igualmente espantoso. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Llegamos a nuestro viernes de miedo y también al final de lo que es la semana del segundo aniversario de Ecos de Terror. Y por lo tanto, preparamos 2 relatos para ustedes. Escúchenlos, si es que se atreven. Y como siempre, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Cuando esto sucedió, mi hermana y yo éramos unas niñas de 8 y 10 años respectivamente. Nos habían dejado solas, pues mi mamá y mis abuelos habían decidido presentarse en el funeral de una persona aquí en León. Ya saben, esas costumbres de ir a eventos de individuos que realmente no conocemos, pero que por respeto y viejas tradiciones se asiste. Para mi hermana y para mí era una excusa perfecta para pasar tiempo juntas y disfrutar que no estuvieran los adultos. No hacíamos nada realmente travieso. Cuando más, nos poníamos a ver películas, tomábamos refresco y si acaso comíamos un poco de chatarra. Justo veíamos una película y decidimos que era momento de un refill de refresco. Como buenas mexicanas tenemos una ligera adicción a la Coca-Cola. Bajamos juntas las escaleras y nos dirigimos hacia la cocina. Felices y despreocupadas, nos servíamos nuestro refresco, cuando nos alertó un sonido extraño. ¿Escuchaste eso?, me preguntó mi hermana, mientras nos mirábamos atónitas. El sonido parecía ser de alguien intentando abrir la puerta del jardín. Nos quedamos quietas un momento, como no creyendo que pudiera estar sucediendo y pendientes de escuchar algún otro ruido. Y lo escuchamos. Pero esta vez era claro que la puerta del jardín estaba abierta, siendo que no había nadie más en casa. Cerré a medias el refresco, no sé, sobrepuse la taparrosca y sin reflexionarlo mucho decidimos bajar a inspeccionar qué sucedía en el jardín. Al bajar, confirmamos lo que ya sabíamos, la puerta del jardín abierta de par en par. Sin pensar en los peligros y con mucha valentía y cierta irresponsabilidad, pensamos que podría tratarse de una rata de 2 patas. Un ladrón, pues. Y nos asomamos en los cuartos de abajo y en otros lugares, pero no había nadie. No nos quedaba explicación más que atribuirlo al aire, que no había ninguna corriente de aire, pero era la justificación más probable. Mientras subíamos de regreso para ir por nuestro refresco a la cocina, no sin antes ponerle seguro a las puertas de abajo, escuchamos cómo giran la taparrosca que yo había colocado a medias en el refresco, y luego cayó al piso. Las explicaciones racionales se nos estaban acabando. Conforme nos fuimos acercando más, pudimos escuchar cómo ahora trataban de abrir la puerta del baño al lado de la cocina. Ahí no había viento ni alternativas positivas. O había algún intruso en la casa, o era algo sobrenatural. Entrado en modo patitas pa' que las quiero y con una velocidad que el mismísimo Usain Bolt envidiaría, nos subimos a nuestra recámara. Ya ni siquiera paramos por nuestro refresco. Nuestro miedo e instinto de supervivencia tomó el control y no teníamos la más mínima intención de ver qué había en la cocina o en los alrededores. Entonces nos encerramos en la recámara y pasaron entre 5 y 10 minutos, que se nos hicieron como 3 años, y comenzamos a escuchar un verdadero escándalo en la cocina. Ruidos de vajillas y ollas que caían, sillas siendo arrastradas, golpes en puertas y muros. Sonaba como si estuvieran deshaciendo a golpes la cocina, o como si un huracán estuviera pasando por ahí. Asustadas en un nivel que no recuerdo haber tenido antes ni después, mi hermana y yo nos metimos debajo de las sábanas de la cama, sin tener otro refugio más confiable.
El desastre continuó escuchándose por un largo rato. Quizá fueron algunos minutos, pero a nosotras se nos hizo eterno. Eventualmente el ruido cesó y nos quedamos en la recámara por un largo rato después de eso. Después de que todo se calmó, volvimos a tomar valor y nos armamos con lo que pudimos. Nos temblaban las piernas al bajar, pero no quedaba otra opción. Al llegar a la cocina, el paisaje era difícil de creer. Todos, sin exagerar, todos los cajones de las gavetas y muebles de la cocina estaban abiertos, vaciados con su contenido esparcido por todo el piso. Las puertas de la alacena y muebles también estaban abiertos. El refrigerador con la comida embarrada en el interior, ollas, platos, cubiertos por doquier. Jamás supimos por qué pasó eso. Por supuesto, mi mamá y mis abuelos se enojaron muchísimo y se preocuparon, yo creo que igual. A veces consentimos la teoría de que quizá alguien sí se metió y simplemente mi hermana y yo no lo vimos. En el fondo, siempre he tenido la respuesta y tal vez no me doy permiso de aceptar que fue la manifestación de algún ser o entidad del más allá. Esta es de lejos la experiencia más inusual que he tenido en mi vida. No es la historia típica de fantasmas, ni encontrarán brujas o duendes, pero a pesar de los años, nunca he podido hallar una explicación sensata que no involucre elementos paranormales. Estaba solo en mi departamento. Era sábado casi a la medianoche y yo jugaba videojuegos. Podrá parecer un poco patético, pero en realidad era una situación atípica. Verán, estaba en mi época de que cada fin de semana era una excelente excusa para ir a embriagarme con mis amigos. Era pues en realidad una rara oportunidad para descansar y ponerme al corriente con algunos juegos que tenía olvidados, nuevos y cerrados. Me llegó un mensaje a mi teléfono de 2 de mis amigos que estaban en una fiesta y me decían que los alcanzara. No les contesté de inmediato. Titubeé un poco. Ya era tarde como para comenzar a arreglarme. Si bien me iba, estaría saliendo de mi casa a eso de las 12:30 de la noche, y contando el recorrido fácilmente llegaría a la 1 con ellos. Me insistieron tanto que accedí. Me di un baño a toda velocidad y me vestí con prisa. Iba caminando hacia la puerta para irme, cuando sentí como si alguien me jalara la camisa por la espalda. Desconcertado volteé hacia atrás, tratando de identificar qué es lo que había sido. Yo sabía que estaba solo, y obviamente no vi nada. Di un par de pasos más, y la bombilla de la lámpara que tenía junto a la puerta estalló. Nunca me había sucedido esto, no me ha pasado desde entonces, y estaba yo refunfuñando porque tenía prisa, pero sabía que dejar así la lámpara era peligroso. Podría causar un incendio ante la más mínima fuga de gas, algo mucho más grave. Reemplacé la bombilla y me empezó a invadir una sensación inquietante. Esta se hacía más intensa cuando miraba hacia la puerta. No sé cómo describirlo, pero sentía que había algo del otro lado, algo insidioso, algo no amigable. La inquietud se convirtió en ansiedad, y la ansiedad, debo reconocer, en miedo. Mi olfato no es muy bueno, pero un olor pútrido, fétido, nada agradable, se hizo presente en el ambiente. De haber tenido que identificar el origen, diría que venía del otro lado de la puerta. Después de cambiar la bombilla, me quedé mirando la puerta por unos minutos, con un temor raro que no sé describir. La sensación de apuro por irme me alentó a pararme y querer acercarme a la puerta y partir hacia mi destino. Ya eran las 12:50 aproximadamente. No alcancé a dar 3 pasos hacia la puerta, cuando el teléfono de la casa comenzó a sonar. Me detuve. Estaba en el dilema entre irme o contestar el teléfono. Ganó lo segundo, en parte porque me seguía invadiendo el miedo. Algo había detrás de la puerta. No sé qué era, pero todo mi ser lo podía sentir. Contestar el teléfono era una perfecta excusa para no tener que enfrentar el cruce de la puerta. Levanté la bocina y contesté. ¿Sí, bueno? Del otro lado podía escuchar estática por 1 o 2 segundos. Luego de esto, entre la estática, una voz gutural decía como si le costara mucho trabajo. ¡No salgas! ¡No salgas! Lo que antes era miedo se convirtió en terror. Por unos 30 segundos debí quedarme ahí parado,
mirando la puerta totalmente paralizado. Mi cerebro quiso racionalizar lo sucedido y me satisfizo la idea de que quizá la llamada le había hecho alguno de mis amigos, quizá intentando hacerme una broma. Pasaba de la 1 de la mañana y yo ni siquiera había salido de la casa. Si iba a hacerlo era ahora o nunca. Temblando de miedo, tomé mis llaves y puse una de mis manos en la perilla de la puerta para abrirla. Al tocarla, todo mi cuerpo sintió una especie de electricidad, un escalofrío espantoso. Al tiempo que esto sucedía, las ventanas de mi departamento vibraban, como si un aire muy potente estuviera chocando con estas. Solté la perilla y decidí que era mejor quedarme. Asumí que el universo, o alguien, me estaba previniendo de no cruzar la puerta. Aún así, permanecí parado ahí varios minutos observándola. El olor fétido continuaba. Con algo de pánico me fui a mi recámara. Mandé cobardemente un mensaje a mis amigos de que no alcanzaría a llegar. Lo último que me contestaron, además de algunas mentadas de madre, fue que me estaba perdiendo de algo épico. Puse mi teléfono en silencio para que no me estuviera molestando y me dejaran descansar. Me costó mucho trabajo dormir. Logré conciliar el sueño hacia las 5 o 6 de la mañana. Tuve pesadillas. Soñaba que lo que estaba tras la puerta era la muerte misma y que solo esperaba que yo saliera para llevarme. En el sueño podía ver cómo seguía justo ahí, afuera de mi puerta, y que cada vez que parecía que yo iba a salir, dejaba escapar una sonrisa macabra. Me despertó el sonido de la puerta abriéndose y la voz de un hombre gritando: ¡Alexis! ¡Alexis! ¿Estás aquí? Era mi hermano, que tiene las llaves de mi departamento. Adormilado y con voz mañanera le contesté: sí, aquí estoy. Entró a mi recámara y me vio acostado, recién despertado. No te pases, te hemos estado llamando. Miré mi teléfono y tenía unas 50 llamadas perdidas de mi familia. Mi hermano me explicó que mis amigos tuvieron un accidente muy fuerte de auto y que estaban agobiados de miedo de que yo hubiera estado con ellos. Cuando le pregunté qué les había pasado, me dijo que lamentaba decirme que no lograron sobrevivir. Me quedé en shock, no solo porque había perdido a 2 amigos muy queridos, sino porque para mí era claro que yo pude haber estado ahí y quizá tener el mismo destino. No pude sino relacionar que alguna fuerza o energía intervino con mucha dedicación para evitar que yo saliera. Alguien me había cuidado. Años después, contando la historia en una reunión con otros amigos y conocidos, una chica dijo algo interesante y que me parece que es una buena lección. Ella decía que cuando ya es tarde y estás acostado o dispuesto para irte a dormir, si alguien te invita a salir, no debes hacerlo, porque es la muerte que te está llamando. Eso coincide perfecto con lo que yo viví, de una manera tan literal. La muerte estaba esperando ahí, por mí, tras la puerta. Muy bien, almas perdidas. Han llegado no solo al final del Viernes de Miedo, sino también han concluido satisfactoriamente la semana del segundo aniversario de Ecos de Terror, con la que se cierra la 5ª temporada de este programa. Mientras tanto, no olviden dar like a nuestro contenido, compartirlo y suscribirse si es que no lo han hecho. Agradecemos también que dejen en los comentarios sus impresiones y cualquier retroalimentación que tengan sobre los relatos. Nos sirve muchísimo. Tomaremos un pequeño descanso en el cual les sugerimos aprovechar para enviarnos historias paranormales que quieran que salgan narradas en el programa. Mientras tanto, les deseamos mucho éxito. Hasta pronto. Cuando morimos, nos convertimos en historias, y cada que alguien cuenta una de esas historias, es como si todavía estuviéramos aquí para ellos. Al final, todos somos historias. Ecos de terror.